matemáticas de Dios. Bajo esta serie que estamos ya casi concluyendo de una vida y una misión, déjame decirle que Dios tiene su propia matemática. Para mí a temprana edad me di cuenta que la forma en que mi mamá en particular dividía y multiplicaba era diferente a lo que me enseñaban en la escuela. No porque tuviéramos resultados diferentes, sino es que teníamos un camino diferente para llegar al mismo fin. Para mí mi mamá tenía otra matemática. Pero cuando me di cuenta que resolvía los mismos problemas que yo y que yo no siempre los resolvía, me daba cuenta de que funcionaba. ¿Usted estuvo en esa generación de transición o ha chocado con una generación anterior que dice, a ver cómo tú haces eso? Déjame enseñarte cómo yo lo hacía. Y tú dices, ¿por dónde va? Porque esa es otra matemática. Cuando hablamos de Dios y del ser humano, nos damos cuenta que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. ¿No es verdad? Y que sus caminos para llegar a sus resultados son más altos que nuestros caminos. Hoy vamos a hablar de que Dios con pocos o poquitísimo hace mucho, muchísimo. Y Él lo hace así por razones muy justificadas. Haremos primeramente un panorama de pasajes que van a ser como fotografías de la Biblia, que vamos a colgar como cuadro en nuestra mente, para luego en un segundo momento sacar una síntesis de qué hay común en cada uno de ellos. Así que mientras dialogamos y hablamos en esta tarde, ya tú puedes ir tomando esas notas, a ver si coincidimos al final con los resultados. El primer cuadro que yo le estoy mencionando es el que acabo de leer. Es Adán y Eva. El Edén es un lugar perfecto, diseñado por Dios como un hogar para que ellos, cuando dieran su primer respiro y fueran un ser viviente, encontraran un entorno precioso. Así como cualquier buen padre o madre, antes que su niño o niña nazca, va preparando el hogar y el cuarto, y luego este niño o esta niña nace con todo ya preparado por el amor de los padres. Así Dios, como un buen padre, preparó un Edén. No creó a Adán y Eva antes y después dijo, vamos a ver cómo resolvemos el camino. No. Él lo pensó, Él lo diseñó, preparó y allí entonces los puso en un lugar perfecto y cuidó de ellos. Ahora, había dentro de este diseño perfecto una problemática. No era un problema como algo negativo, era de los problemas que decimos, estos son problemas buenos. Es como, por ejemplo, tú de pronto te sirven un ribeye de 1 libra y tú dices, qué clase de problema. Pero es un buen problema porque tú dices, esto yo lo resuelvo. Son problemas buenos. Dios dijo, yo tengo una tierra perfecta, pero una tierra muy vasta. Y yo voy a tomar 2 personas y con 2 personas yo voy a poblar la tierra. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Miren, Estados Unidos es grande. ¿No crees, Richard? Hablando geográficamente, de manera concreta, es grande. Es casi todo un continente. Es grande. Cuando yo veo la anchura, sobre todo del continente, de East a West, en esa franja del medio de los Estados Unidos, tú dices, wow. Me encanta ver películas de ese tiempo de la colonia y cómo van organizándose las colonias. Y yo me pregunto, ¿qué había en el corazón, en la imaginación de esos hombres? Cuando dijeron, yo voy a coger recto por aquí, a caballo, y hasta que no llegue al otro lado, hasta que no choque con el océano, no paro. Y allá voy a hacer mi casa. ¿Tú te imaginas? Si uno ahora toma un avión para llegar a cualquiera de estos puntos east-west, a la altura de la mitad de los Estados Unidos, ¿cuánto puede demorar? Depende del punto, ¿no? Que escojamos. Depende del punto, pero de 2 horas por ahí no vamos a bajar. ¿Si están de acuerdo conmigo? Del punto más cercano, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Eso es un jet privado.
¿Tú te imaginas a caballo? Ahora, ¿tú te imaginas que en esa época hubiese un proyecto de planificación de la tierra donde la nación, Abraham Lincoln, cualquiera de esos antaños, dijeron, bueno, vamos a poblar Texas, pero para poblar Texas vamos a poner ahí una parejita de jóvenes? Nadie hiciera eso, sino que empiece y quiere empezar en grande. Ahora Dios va a poblar no Texas, no una islita en el Caribe, va a poblar la tierra. Y para poblar la tierra pone a un hombre, y después, para que no estuviera solo, le puso una mujer al lado y dijo, ustedes van a ser familia. Ahora, muchachos, hay que tener hijos. Hay que tener hijos. Ahora, les dio el mandamiento y los bendijo para que pudieran, bajo su bendición, cumplir el mandamiento de, aun siendo poco, pudieran poblar toda la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Damos adelante en nuestro vistazo a la historia bíblica, y aún antes que lleguemos al tiempo de los reyes, hay un tiempo de conquista, el libro de Josué, y luego del libro de Josué viene el libro de Jueces, donde ya están en la tierra y no hay rey, sino que las familias, los clanes, el más antiguo, el padre de la tribu, ese era el líder espiritual, daba el norte de la familia. Y en ese tiempo, de vez en cuando, Dios levantaba un liderazgo por encima del familiar para reunir a las tribus en el propósito de a obedecer a Dios. Pero ese no era una posición institucional donde hubiese una estructura fija. Dicen, bueno, cada año, cada 4 años vamos a hacer una elección a ver quién va a ser el próximo juez. Sino es que Dios llenaba del Espíritu Santo de manera soberana a alguien, lo levantaba como líder, su liderazgo era reconocido por su carácter, sabiduría, inspiración espiritual, y entonces todos de manera natural se ponían a la sombra de ese liderazgo y se organizaba por etapas la nación en un proyecto divino. Uno de esos ciclos del libro de los jueces lo protagoniza Gedeón. Ustedes saben que lo iba a mencionar. Gedeón aparece en Jueces capítulo 7. Y el pueblo de Israel está dentro del ciclo en el punto más bajo, donde los madianitas, sin ser gran cosa, estaban dominándolos a ellos. Y estos madianitas eran como los que usan inteligencia artificial para la bolsa de valores y tienen millones de dólares para invertir, que dicen, ¿sabes qué? Cuando llega a tal punto, vende, y cuando llega a tal punto, compra. Así cualquiera lo hace. ¿Qué hacían los madianitas? En el tiempo que están sembrando, tú tranquilo en casa. En el tiempo de que llegaba la cosecha, ¿qué hacían ellos? Llegó la nuestra. Y a la fuerza saqueaba a Israel y se llevaba la ganancia de un trabajo que ellos no habían sudado ni una gota. En ese momento, imagínate, un ciclo así, tú dices, ¿sabes qué? Nos fue mal este año, para la próxima nos va a ir mejor. Pero el año que viene siguieron haciendo lo mismo. Entonces cada ciclo era una espiral hacia abajo, donde el siguiente era peor que el anterior. ¿Te imaginas, no? Cuba con 70 años de revolución. Más o menos. Entonces, Dios llama a Gedeón. Pero Gedeón es un hombre. Es uno. Es uno contra un ejército. Dios le concede la oportunidad entonces de tener gente que reconozca su liderazgo. Y se le reunieron miles de gente. Yo me imagino que cuando a Gedeón se le reunió esa gente, tú dices, ¿sabes qué? Somos pocos pero buenos. Y tú verás que vamos a dar una buena batalla. Cuando el Señor vio que Gedeón tenía un número, que había probabilidades humanas, en las matemáticas humanas, que dice, ¿sabes qué? El humano cualquiera, Gedeón o cualquiera de su equipo dijo, ¿sabes qué? Somos más o menos 1 contra 3. Pero nosotros tenemos sangre de guerrero. Podemos. Cuando un pensamiento semejante a eso, vio Dios que había asomado en el corazón de los israelitas, se le acercó en confianza a Gedeón y ¿qué le dijo? Vamos a conversar. Vamos a filtrar esto, a depurar. Digo, dile a la gente que los que tengan miedo, que se vayan a casa.
Miedo, ¿quién dijo miedo? Imagina. Allí se diezmó el equipo y se redujo a una porción mínima. Mira, los que no tenían miedo anteriormente, ahora ya lo tenían. Y Dios dijo, Adrián, son muchos. Miren cómo es la matemática de Dios. Recuerden que ese es el tema. Ellos desde el inicio se ven poco. Ahora se ven menos. Y Dios dice, tú dices menos, es menísimo. Pero él dice Dios, todavía hay mucho. Llévalos a beber agua. Y cualquiera que haya escuchado eso te dice, bueno, ¿de qué manera Dios va a filtrar un pueblo en el simple acto de tomar agua? Y habían dos grupos. Unos que se agacharon con manos en tierra y bebieron directo al lago, y otros que se pusieron de rodillas y se llevaron el agua a la boca. Unos iban a donde estaba el agua, otros llevaban el agua a ellos. Y Dios dijo, aquellos que se han tomado el agua y llevado a la boca, a esos sepáramelos. Con esos voy a contar. Y empezó a contar. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 300. ¿Quién da 301? ¿Quién da 300? 300. Con estos 300 yo voy a dar una victoria. Porque no quiero que el día de mañana Israel diga que por mi brazo y mi poder yo tuve victoria, sino que de él ha de ser toda la gloria. Le digo de este relato dos versículos. Versículo 2. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Aprenda a contar. Para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe a sí mismo Israel contra mí, diciendo, fue mi mano quien me salvó. Entonces fue en el versículo 7, el Señor le dijo a Gedeón en esa segunda conversación, con estos 300 que lamieron el agua, los salvaré, entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a casa. Amado hermano, aquí vemos, a diferencia del ejemplo anterior, en el ejemplo anterior él pone 2 para poblar la tierra. Él escoge a los pocos y los pone allí. Aquí no. Aquí él tiene mucho y él intencionalmente, activamente los diezma para que lleguen a ser pocos. Porque este es el factor que Dios quiere para mostrar su gloria y su poder. Él quiere que sepamos que Él necesita solo pocos para hacer grandes cosas. Llegó el tiempo de los reyes, tiempo de esplendor. Voy a tomar la oportunidad para hacer una opinión bíblica. El primer rey, ¿quién fue? Fue Saúl. El segundo rey, David. Muy bien, aprobado. Ahora, hay quienes dicen que Saúl fue un rey de hombre y David fue un rey de Dios. Pero para eso yo discrepo un poquito. Eso me lo enseñaron a mí en el Antiguo Testamento en el seminario. Pero de principio me sonó raro. ¿Por qué? Porque el hombre en el capítulo 8 de Samuel es quien dice, danos un rey. Pero ¿quién es quien le pone el nombre a ese rey? Es Dios. Es Dios que le dice a Samuel, vamos a un paseíto, vete a tal lugar, a este hombre. Ese hombre, úngemelo como rey. Ese hombre lo escogió Dios. Al final, en un momento, en el capítulo 14, es Dios quien le dice por medio de Samuel a Saúl, Dios hoy hubiera confirmado tu reino, pero fuiste tú que no obedeciste. Mejor es la obediencia que los sacrificios. ¿Se acuerdan? Entonces, la intención de Dios al escoger a Saúl no era escacharlo. La intención de Dios al escoger a Saúl es que él funcionara bien. De hecho, le dio algunas victorias a Israel por medio de él, porque quería usarlo. Pero fue él quien, desobedeciendo, quedó desestimado. Volviendo al tema de hoy. Si quieren, podemos hablar de ese tema en otro momento. Ahora está Saúl reinando en su momento de esplendor, ¿ok?
él ya tiene amargura, rencor y envidia con David. Pero eso no ha pasado a males mayores todavía. Él va a la guerra contra los filisteos, pero los filisteos una vez más son muchos. Los filisteos para el tiempo de Saúl era un ejército bien armado, porque la industria de los filisteos había explorado ya el hierro y sus usos de una manera que Israel no lo había hecho. Recuerden que siendo Saúl el primer rey de Israel, ¿qué había antes de Saúl? Tiempo de los jueces. Por tanto, no había una nación organizada, ni una administración centralizada, ni recursos del Tesoro Nacional, ni nada de eso. Simplemente eran familias que dijeron, ¿sabe qué? Hay que defenderse de esto. Pusieron a Saúl y esa organización improvisada como nación es lo que va a la batalla contra un ejército que lleva décadas con reino y monarquía. ¿Se explican? Pero ya entonces, desorganizado, pobre, debilitado, una primera monarquía va a la batalla y cuando van allí están intimidados, con razón. ¿Ok? Con razón. Ahora, viendo Jonatán que se dilataba la cosa, Jonatán, recuerden que era hijo de Camilo, chico. Entonces, él era hijo de Saúl y dices al su paje de armas, su escudero. Esto hay que leerlo, hermano. Esto no se puede decir así. Esto hay que leerlo. Primero de Samuel, capítulo 14, verso 6. Ven. Primero de Samuel 14, 6. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás Jehová nos dará la victoria. Porque no, hermano, mire esto. Porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Miren, aquí hay un arrebato de valentía y de fe increíble de Jonatán. Y él está diciendo, si uno piensa que este ejército es rudimentario y básico contra este ejército que es yo voy a decir lo siguiente, yo voy solo. Tú vas conmigo. Quizá Dios nos dé la victoria, porque Él da la victoria lo mismo con mucha gente que con poca, porque Él es quien la da la victoria, no somos nosotros que la conseguimos. ¿No es verdad? Y él fue. No es que él iba con una espada a matar a 10,000 filisteos, simplemente se lanzó como un protagonista creyéndole a Dios. Y sucedió esto, para hacer la historia corta, porque hay muchos detalles, tienes que leer la historia. Esto es mejor que una película de Hollywood. Él le dijo, mira, vamos a saludar a la gente que están ahí arriba. Si nos dicen, ven y suba, esta es la señal de que Dios nos va a dar la victoria. Si no nos dicen, nos vamos. Cuando ellos llegaron, dijeron, los de allá. Y yo, sí, vengan acá. Y cuando dijeron, vamos, que Dios los ha entregado en mis manos. Y ellos fueron subiendo y según fueron encontrando gente, los primeros que vinieron al encuentro, él los hería y el escudero que venía de atrás lo remataba. Ahora, desde la otra ribera está entonces la nación de Israel que dice, oye, algo está pasando por allá. Le dicen al rey, el rey yo no sé de qué manera afinó el ojo y dijo, sí, allí está alguien haciendo estrago. Pasaron revistas, ¿quién falta? Di el nombre. Jorge, Carlos, Johnny. ¿Alguien ha visto a Johnny? Se quedó dormido. No, se fue a la batalla. Y él es allá, vamos allá con él. Y se lanzaron entonces y tuvieron victoria. Esta es una historia increíble. Pero ¿cuál fue el pensamiento que movilizó el valor de Jonatán para iniciar una conquista? Dios puede dar victoria, con mucho o con poco. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora es poco. Bueno, con eso contamos. Vamos en el nombre del Señor. Y allí tuvieron victoria. Tengo que pasar por encima a David y a Goliat, porque ese es un clásico que estamos más informados. Pero veamos lo siguiente. Llegamos al tiempo de Esdras. Esdras es un escriba que está regresando del tiempo del exilio. Está el tiempo de los jueces, que ya lo mencionamos. Después viene el tiempo de la monarquía, que lo acabamos de mencionar. Después de eso, el reino se derriba, se derrumba, se desmorona porque dejan la ley de Dios y Dios lleva a la nación al exilio, a naciones extranjeras.
cuando Dios en su soberanía quiere restaurar la nación, Él entonces mueve el corazón del emperador, don Ciro, y Él deja ir a algunos a regresar a la tierra y restaurar la nación. Dentro de uno de los grupos que llegaron primero estaba Esdras. Esdras era un escriba. Y siendo él un escriba, no un gobernador, no un sacerdote, sino un estudioso de la ley y que instruía al pueblo en la ley de Jehová, Dios lo llenó del Espíritu y lo lanzó a un proyecto de liderazgo espiritual más allá de la simple enseñanza para la restauración general de la nación. En un momento clave en que Esdras está conversando con los líderes para movilizarlo en este proyecto, la gente le respondió: levántate porque esta es tu responsabilidad, nosotros estaremos contigo. Anímate, pon mano a la obra. Mira, amado hermano, ¿cuán solo se hubiera podido sentir Esdras? Díganme que sí, porque él tiene una visión de Dios, él sabe lo que se debe hacer. Él tembloroso y buscando colaboración, buscando aliados, se presenta dentro de los líderes de la nación, ese buchito de gente que está regresando, le presenta el proyecto y ¿qué responden ellos? Vamos, levántate, esta es tu responsabilidad, nosotros vamos a estar contigo. Dios te llamó a ti, Dios te ha puesto una carga a ti, Dios te ha capacitado a ti, Dios te ha traído a ti, nosotros te apoyaremos, pero esta es tu responsabilidad. Amado hermano, en la casa todos debemos cooperar, pero uno es el mayor responsable. Uno es el mayor responsable. En el negocio, en tu puesto de trabajo, tú puedes buscar ayuda aquí, mandar un mensaje, hacer una llamadita, pero al final tú respondes por esa es tu responsabilidad. La mamá puede llamar a la suegra, puede llamar a la abuela, puede llamar ayuda, pero al final ese bebé ¿de quién es? De mamá. Amado hermano, en cualquier desempeño, en cualquier responsabilidad, en cualquier tarea pequeña o grande, nosotros tenemos que asumir esa cosa que se nos concede con suma seriedad, diciendo: esto es mi responsabilidad. Y en esa posición, cuando enfrentamos desafíos y pruebas, Juan, solo nos sentimos. Puede ser que simplemente estás liderando una familia de 4 y tú dices: wow, esto es un gigante, qué difícil es esto. Puede ser que simplemente tú estés casado y sean 2 en casa y dices: wow, esto, mantener la casa, pagar la renta, mantener contenta a la mujer, ¿verdad? Esto es un gigante. Porque cuando tú asumes una responsabilidad y vienes los desafíos, indiscutiblemente tú vas a sentir lo solitario de ser responsable delante de Dios por eso es que se te concede. ¿No es verdad? Pero déjame decirte, cuando tú te sientas poco, al Señor le da lo mismo hacer y dar victoria y salvar con mucho que con poco. Con esos pocos que tú te sientes, con esos pocos que tú tienes, con esos pocos que tú te sabes, Dios puede hacer maravillas. Solo tenemos que lo poco ponernos en las manos correctas. Mira, cuando se trata del retiro, por ejemplo, es un tema que a algunos de ustedes les gusta, por eso se lo menciono. No porque piensan retirarse, sino porque quieren estar asegurados. Cuando piensas en el retiro, tú dices: ¿cómo invierto este salario? Mira, si yo estoy ganando 1.500, ¿cómo yo pago la renta? Me sobre algo para guardar para después. Tú dices: pero hay que empezar con un hábito, porque lo más importante es el hábito. Voy a salvar $15 cada mes. ¿Qué hago con $15? Cucarachita Martínez. $15, si no, McDonald's $15. $15. Pero tú quieres poner esos $15 en las manos, en las mejores manos. Dice: bueno, voy a buscar cuáles son las compañías de inversión que tienen cuenta de retiro, que producen el mayor rewards, el mayor retorno, también para estos $15. ¿Y allí dónde lo ponen? Por favor, cuídame, por favor. Alto riesgo, medio riesgo, ningún riesgo. No, ningún riesgo y quizás un poquito de vez en cuando. Pero concédelo, pues son $15.
Cuídalo con tu vida, Paquito. $15. Y $15, y $15, y $15. Pero tú vas poniendo eso cada mes. Tú lo sientes poco, pero dices, te lo voy a poner en un lugar correcto y en las mejores manos que yo conozco. Bueno, déjame decirles, un día, Juan, capítulo 6, llegó. Los discípulos habían visto una enseñanza extraordinaria del maestro. A todo el mundo se le había olvidado tomar agua y comerse un sandwichito. Cuando Jesús dijo, amén, la gente dijo, ¿dónde vamos a comer? Jesús dijo a sus discípulos, por favor, hoy ustedes se encargan de la merienda. Denle de comer. Los que estaban reunidos allí, sin contar a las mujeres y los niños, que son muy valiosos para nosotros, eran unos 4,000 en una ocasión, unos 5,000 en otra. Ahora, ¿cómo les damos de comer a esta gente? Si nosotros reuniéramos el dinero, sin quitar los $15, de todos nosotros, del salario de un año, no nos daba ni para dar a unos pocos de esta gran multitud, como tú nos pides que le demos de comer. Llega uno atrás de la conversación y le digo, bueno, ahí hay un muchacho, no sé, sinceramente, déjame decirle esto sinceramente. Yo no sé si lo dijo por risa, por burla, o por fe de que Jesús podía hacer algo con eso. Pero la cuestión es que llegó alguien y dijo, ahí hay alguien que tiene, ¿cuánto me dijo? ¿Cuánto me dijeron? 5. Era poquito. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Sienta a la gente. Póngale cuchillo, póngale cuchara, póngale tenedor, póngale servilletita. Prepara a la gente que se pongan cómodas, que van a comer. La gente fueron obedientes. Le trajeron a Jesús esos 5 panes y 2 peces. Jesús tomó esos panes y no los multiplicó inmediatamente. ¿Qué hizo con ellos? Dio gracias. Wow, hermano. Hay poder en la gratitud. Quien no es fiel en lo poco, en lo mucho, el Señor no lo pone. Quien no agradece lo que tiene, no esté aspirando por lo que no tiene. El Señor dijo, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres el proveedor, tú eres el Dios que da, tú eres el Dios que sustenta. Él oró y dio gracias al Señor por lo que tenía. Lo dio a sus discípulos y mientras ellos daban, se multiplicaba lo poco que tenían. Mientras que el muchacho retuvo para sí los 5 panes y 2 peces, los 5 peces y 2 panes, lo que sea, no pasó de eso. Pero cuando eso poco se puso en las manos del Señor, Él dio gracias. Y mientras los discípulos aprendieron a compartirlo, a servir, mientras daban, se multiplicaba. Porque esta es la matemática del Señor. Toma lo poco, da gracia, lo comparte y se multiplica. Y para que no quede duda, después el Señor dijo, recojan los pedazos. Por algo lo hizo. Mati, después tú me dices tu opinión. Por algo lo hizo. Pero recogieron cestas llenas de comida que sobró. Que lo que sobró era más de lo que había inicialmente. Las matemáticas del Señor se las trae, hermano. Pudiera decir otros ejemplos, pero voy a hacer algunos resúmenes. Primero, ¿qué hay de común en todas estas circunstancias? Lo obvio lo dejamos para después. Empezamos por lo secundario. En cada una circunstancia de esa había un problema que resolver. Poblar la tierra, vencer a los madianitas, satisfacer el hambre de una multitud, reconstruir una nación, lo que sea. Pero había un problema que resolver. Los problemas siempre van a llegar. Los desafíos en la vida son permanentes. Nidia, dímelo tú. No, cuando solucione te voy a hacer feliz. Y después viene lo único constante en la vida. Siempre hay una problemática. Pero en esa problemática hay una oportunidad que se abre para ver la gloria de Dios.
Ahora, para ver la gloria de Dios y Dios mostrar su gloria, no lo hace al azar, no lo hace por arte de magia, no es que... No, Él escoge gente. Y este es uno de los regalos más preciosos de la soberanía de Dios. Dios se las puede arreglar solo. De hecho, lo más difícil lo hizo Él. Vamos hasta la mitad de la historia. Dios creó los cielos y la tierra, lo pobló de toda esta belleza y riqueza y lo hizo solo, con su palabra. Es decir, que Él dice a Ageo, suyo es el oro y suyo es la plata. Él lo tiene todo, Él tiene todos los recursos. Sin embargo, Él ha escogido trabajar en su creación y llevar adelante sus proyectos en la humanidad a través de alguno que escoge por gracia. ¿Qué les parece? Dios puede usar ángeles, pero ha escogido hombres para anunciar el evangelio y traer a la salvación gente. Ahora, lo tercero que encuentro es que estos pocos tienen que tener algunas características esenciales para ser usados por Dios. Primero, tienen que ser humildes. Y aquí entramos en lo más obvio. Tienen que saber que son pocos, que son insuficientes, que son carentes. Porque el reino de Dios, Él lo comparte con aquellos que son pobres en espíritu. Si somos humildes, nos abrimos a la posibilidad de lo sobrenatural de Dios. Segundo, esta gente tienen que conocer a Dios y creer quién es Dios. Tienen que creer que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, que Dios es santo, que Dios es victorioso, que Dios es proveedor, que Dios es pastor, que Él cuida, que Él sustenta. Tienen que conocer a Dios para que cuando aparezca la problemática y ellos se sientan poco, puedan refugiarse en el carácter de Dios. La cuarta característica que veo aquí es que sinceramente podemos ser poco ante los desafíos, pero nunca estamos solos. Y salvando la grandísima verdad de que Dios siempre está con nosotros, además de eso, siempre trae gente buena a nuestro lado. Estar solo no es la única opción, nunca, ni es la mejor opción en tu vida. Aún a Adán se le dijo, no es bueno que el hombre, y le dio una mujer. A Esdras, a Nehemías y a estos hombres que reconstruyendo a Zorobabel, sí, ellos lideraron, pero la gente les dijo, cuenta con nosotros, te apoyamos. Aún el propio Jesús pudo haber multiplicado y saciado a la multitud, y aún así, ¿qué hizo? Trabajó con su discípulo en el proceso de la multiplicación. Debe haber una sintonía de unidad, de coherencia, de colaboración, para que lo poco que seamos, aliados con lo poco de mis hermanos, juntos podamos unirnos, ponerlo en las manos de Dios, y Dios lo multiplique y haga maravilla. Amado hermano, siempre hay una intervención divina en la cuestión, en el asunto, para hacerlo sobrenatural, de tal manera que Él reciba toda la gloria. No me van a decir que Jonatán con su paja de armas va a crear consternación contra un ejército. Ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios. No me digan que David, por buena puntería, mató a Goliat. No, ahí estuvo Dios. Amado hermano, no me diga que Nehemías y Esdras, ellos solos pudieron hacer ese gran proyecto de unos pocos días. Reconstruir toda una muralla de una gran ciudad. No, allí estuvo Dios. Siempre hay una intervención divina que es la única explicación de que aquello que fue un problema se convirtió en una bendición. Allí está Dios. Lo último que quiero decirle es cuando vemos esta historia nos damos cuenta que lo que se nos asigna en lo individual realmente es parte de un proyecto más trascendental. Adán y Eva le dijeron, llene la tierra y puéblenla.
Pero el proyecto de Dios era que poblando la tierra tuviera familia de Él en todas las naciones, que comenzó a concretarse con la profecía dada a Abraham. A ti te bendeciré y por medio de ti bendeciré todas las familias de la tierra. Se le asignó una parte del proyecto, pero había algo más grande detrás. Se le asignó a Ezra, a Nehemías, reconstruyan. Pero reconstruyan, ¿por qué? Porque después deberían llegar los expatriados, luego allí consolidar la nación y un día venir a ese lugar, según la profecía, el Mesías del mundo. Si no hay reconstrucción, si no regresa ese remanente, ese buchito allí en el Medio Oriente, no se consolida la nación y no se cumple la profecía. Así podemos repasar todas estas historias. Simplemente lo que nos toca a nosotros es algo puntual en el gran panorama de Dios. Y lo que se nos pide no es que realicemos todo, es que seamos fieles en eso poco que se nos concede. ¿De qué me sirve todo esto? Bueno, como pastor, yo digo, yo soy poco. Tú como padre de familia o líder, ¿tú qué dices? Yo soy poco, a mí me falta, yo me quedo corto. ¿Lo has sentido? Ser poco, sentirse poco, no se trata de número. Se trata de una realidad, de la esencia misma. El proyecto de salvación, de extensión del reino de Dios en todas las naciones. Para eso no hay una iglesia, aunque sea una mega church, que sea suficiente para llevarlo a cabo. Dios ha llamado a sus hijos. Y esos son unos pocos comparado a la gran mayoría, a la gran tiniebla, a la gran masa de gente que está perdida y paralizada en todas las naciones. Somos simplemente unos pocos. Pero no se trata de nosotros. Se trata del poder de Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas con poca gente. No. Con uno solo que se ponga y se rinda incondicionalmente en sus pies. Uno solo. Se los demuestro. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esto está lindo, hermano. Por medio de uno solo, de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio de ese pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad. Todos los hombres hemos pecado. Por tanto, estamos perdidos y hemos perdido la oportunidad de participar en la gloria de Dios. Ahora, cuando todos los hombres y toda la humanidad estaba perdida por el pecado de Adán, fue uno. Pero no puede compararse con la gracia. Dice Pablo, versículo 15. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más por el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundará ahora la gracia para todos los hombres. Dios salvó a todos los hombres. Este es otro tema, no vayan a esos detalles, sino que Dios ofrece salvación a todos los hombres por medio de un hombre. Hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie de todos los hombres viene al Padre si no es por medio de mí. Es decir, que cuando Dios quiso salvar a todos los hombres, escogió a uno solo. Y uno solo trajo salvación a todos los hombres. Porque no se trata del número, no se trata de lo mucho que podamos ofrecer, sino de quienes somos y lo que tenemos, cómo podemos entregarlo. Por tanto, amado hermano, cualquiera que sea la problemática en la que te sientas hoy, limitado o escaso, Dios puede hacer maravilla. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Por tanto, levanta la cabeza, alaba al Señor, créele a Él. ¿Qué tienes en la mano? ¿Una vara? ¿Qué tienes en la mano? ¿Unos peces?
¿Qué tienes en la mano? ¿Un bachelor? ¿Qué tienes en la mano? ¿Una oficina? ¿Qué tienes en la mano? ¿Un teléfono? ¿Qué tienes en la mano? Eso ponlo en las manos del Señor, porque Él hace grandes cosas con pocos que se rinden a Él. Padre, te damos gracias por esta tarde preciosa. ¡Qué maravilla ser pueblo tuyo, ser hijos tuyos! ¡Qué maravilla, Señor, de que tú no nos dejas, tú no nos desamparas y tú peleas nuestras batallas y nos sorprendes de maneras extraordinarias, Señor! Padre, a veces nos hallamos diciendo cosas y haciendo cosas que en otro tiempo pensábamos que éramos incapaces, Señor, y en realidad lo éramos. Pero tú lo hiciste posible. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hoy ejercemos la fe de un niño. Ejercemos la fe de un niño. Creemos que tú eres nuestro Padre, que tú lo tienes todo, que tú lo puedes todo y que tú nos quieres mucho. Por eso, Señor, pedimos tu ayuda. Ven y socorre y haznos ver una vez más que nada hay imposible para ti. En el nombre de Jesús. Amén.